Mm, Bueno, esta es la presentación del proyecto final del equipo número 4, que está conformado por Sergio Adrián Castillo Vázquez y su servidora Elizabeth Pérez García. Nosotros vamos a presentar el sistema de control de calentamiento de agua. Bueno, en esta diapositiva nos muestra un diagrama de bloques de un sistema de control de manera general. Aquí el diagrama primero entra un valor de referencia que se conoce como set point. Entra un comparador que va a comparar con ese valor de referencia con un valor que se está midiendo mediante un sensor. Con esos valores el comparador va a calcular una señal de error que va a ser enviada a la unidad de control. Esta unidad de control va a enviar una señal de corrección para poder así iniciar el proceso de control. Pero antes de que se inicie el proceso de control, tiene que pasar por un acondicionador de señal para que la señal sea adaptada y así pueda ser la correcta para el tipo de unidad de corrección que se esté utilizando. Este acondicionador de señal puede ser un circuito de potencia si se requiere. Si no se requiere que la señal sea acondicionada, pues pasa directo a la unidad de corrección, que va a comenzar un proceso para poder reducir esta señal de error. Entonces es un sistema que está retroalimentado, porque pues después del proceso el dispositivo de medición va a volver a enviar otro valor, por decirlo así, corregido, que también puede pasar por un acondicionamiento de señal. Ese valor medido va a ser otra vez comparado con el valor de referencia y se va a calcular una señal nueva de error. Y así constantemente el sistema se está repitiendo, se está retroalimentando para que la variable al final se esté controlando y nosotros sigamos al set point que se está situando. Bueno, en esta diapositiva se muestra el diagrama de bloques que es de nuestro proyecto de sistema de control de calentamiento de agua. Entonces también entra el valor de referencia, el set point y el valor medido por el sensor. Entran al comparador y se calcula la señal de error. Esa señal de error es calculada por el Arduino. Bueno, en este caso nuestro comparador y nuestra unidad de control es el Arduino 1. Entonces el Arduino recibe lo que es la señal de error y manda la señal de corrección mediante su salida PWM. Es la salida pues que nosotros estamos controlando. Esta salida pasa primero por el optocoplador, que es donde nosotros vamos a empezar a condicionar la señal. Entonces pues en este diagrama pues está explicando que el optocoplador es un sistema de aislamiento para que nuestro sistema de control esté separado del circuito de potencia, y pues más adelante se va a hablar más a fondo de este sistema. Bueno, aquí lo que se explica pues es que el optocoplador es un dispositivo para proteger al Arduino, y después el optocoplador pues va a pasar a un transistor de tipo Darlington NPN, que esto lo que hace que nos va a ajustar la señal PWM, la que va a aumentar para que pueda llegar a la unidad de corrección, que es la celda Peltier. Pues la celda Peltier va a iniciar pues el proceso en el que pues se le va a calentar y entonces va a elevar la temperatura del agua. Pues entonces ahí donde se retroalimenta el sistema, se sigue midiendo la temperatura y pues constantemente se está enviando esta señal PWM que va a llegar a la celda, y pues entonces va a ir calentando el agua hasta que nosotros lleguemos pues al valor de referencia. Bueno, aquí en esta diapositiva se muestra la definición de elementos, que la variable controlada pues es la temperatura de un líquido, el valor de referencia es la temperatura de ese líquido, comparadores pues es el microcontrolador Arduino 1, y pues
La señal de error es la diferencia entre la temperatura medida y la temperatura deseada. El controlador es el Arduino Uno. La unidad de corrección es la celda Peltier. El proceso pues, es el calentamiento de un recipiente mediante la celda. El dispositivo de medición es el sensor de temperatura de S18B20. Bueno, aquí en esta siguiente dispositiva, la variable controlada pues, es la temperatura del líquido, la temperatura del agua. Pues aquí lo que nosotros estamos pues haciendo es mantener el líquido a una temperatura establecida. Nosotros vamos con el sensor a estar midiendo y pues vamos a necesitar un valor de referencia que va a ser establecido mediante un potenciómetro, pues es decir que va a ser nuestro set point. La unidad de corrección es la celda Peltier, que es el modelo TEC 112710. Este dispositivo, al aplicarle tensión en sus terminales, tiene un lado que caliente y uno que enfría. Nosotros vamos a utilizar el lado caliente y la celda Peltier funciona con 12 volts y consume una gran cantidad de corriente. Así que pues vamos a necesitar un circuito de potencia para poder usarlo y pues es ahí donde nosotros vamos a necesitar el aislamiento del sistema de control del circuito de potencia. El proceso es el calentamiento del agua. Nosotros vamos a medir la temperatura con el termómetro. Esa temperatura la va a leer el Arduino. Lo va a convertir a grados centígrados. Nosotros vamos a tener un rango de temperatura con el que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar desde 20 grados hasta 30 grados. Entonces vamos con el set point a fijar un porcentaje que va a ser comparado con el valor del sensor. Y una vez pues el valor del sensor es menor al valor del set point, pues es decir que nuestra temperatura esté por debajo de la temperatura que nosotros queremos, el Arduino va a enviar la señal a la celda Peltier para que comience a calentar y la temperatura suba. Nuestro objetivo es quedarnos estables en una temperatura determinada. El acondicionamiento de la señal, pues primero se utiliza el optocoplador 4N35. Este es un dispositivo que es un optoaislador. Entonces tenemos una parte que es el emisor, que va a estar donde va a estar conectada la salida PWM del Arduino y la tierra del Arduino. Y por otro lado, en el receptor va a estar conectado lo que es el circuito de potencia. Este es un dispositivo de protección y su función es que pues físicamente los circuitos no estén conectados. Entonces, pues si ocurre alguna falla, pues esa falla no va a pasar al circuito del Arduino, al circuito de control. Entonces, este optocoplador es simplemente un sistema de protección. El acondicionamiento de la señal, que este es el transistor tipo Darlington NPN, modelo TIP 122. Aumenta la señal de corriente que nosotros vamos a meter al Arduino, porque nosotros necesitamos pues una gran cantidad de corriente para poder operar la celda Peltier. Entonces pues con eso vamos a estar levantando. Este es un transistor de potencia. Muy bien, ya he explicado los elementos anteriores del sistema. Ahora yo voy a proceder a explicar un poco cómo fue que nosotros implementamos el circuito de potencia para nuestro proyecto. Entonces, como aquí aquí podemos ver el esquemático de nuestro circuito de potencia. Tenemos por esta parte, aquí marcada con este pequeño recuadro, estamos seleccionando el optocoplador, el modelo 4N35. Es en esta parte donde nosotros hacemos el aislamiento de la parte de control, el circuito de control y el circuito de potencia. Tenemos aquí la salida PWM de Arduino, que en nuestro caso es el pin número 6, conectado en serie con una resistencia de 330 ohms para proteger el LED de este
de este optoacoplador, el LED emisor, y conectado a la patita 1 del optoacoplador. La patita 2 está conectado a la tierra del Arduino. También es importante recalcar de que tanto las alimentaciones como las tierras en este caso están separadas. Entonces, la salida de nuestro Arduino conectado con la resistencia al pin 1 y al pin 2 conectado a la tierra del Arduino. Del otro lado del optoacoplador, la patita número 4 está conectada en serie con una resistencia de 1 kΩ a la base del transistor Darlington. La patita 5 del optoacoplador está conectada a un diodo convencional. Nosotros utilizamos el 1N4007. Está conectada a la patita 5 y este diodo también está conectado a los 12 volts positivos de la batería. Entre estas terminales, aquí está nuestra celda Peltier, que es la carga que nosotros vamos a alimentar. Entonces el positivo de la celda Peltier va a los 12 volts positivos de la batería y el negativo va a ir conectado en paralelo a la patita 5 del optoacoplador y al colector del transistor Darlington. Aquí lo vemos el diagrama, es el colector del transistor Darlington. Y el emisor, la patita 3 del Darlington, va a ir conectado a la tierra de la batería. Entonces de este lado tenemos como que la alimentación del circuito de potencia y del otro lado tenemos el circuito de control. Entonces a grandes rasgos así funciona nuestro circuito. Este es el esquemático o el diagrama de cómo estaría representado mediante Tinkercad. Entonces aquí es donde, bueno, ya estamos viendo las conexiones que aquí tenemos simplemente para la pantalla LCD y lo que yo les mencionaba. Aquí, bueno, hay unas diferencias que tengo que recalcar, ya que obviamente los elementos que tenemos en Tinkercad son bastante limitados. En este caso, pues bueno, el sensor de temperatura que tiene disponible Tinkercad es el S, es el TMP, entonces no es el sensor de temperaturas que nosotros vamos a implementar, pero digamos de que bueno, es una representación. Tenemos este sensor de temperatura de que está conectado, bueno, este es un sensor analógico, pero nosotros estamos utilizando un sensor digital. Pero el resto de elementos, si contamos con el optocopador, el 4N35, el TIP 120, la alimentación de 9 volts que nos da una batería, y representando nuestra celda Peltier, aquí tenemos una lámpara, ¿no? Entonces es lo que nosotros como que vamos a ir un poquito variando. Pero a grandes rasgos eso es como una representación de cómo es nuestro circuito. Lo siguiente que nosotros hicimos ya fue implementar el análisis en MATLAB con datos de muestreo que nosotros tuvimos. Entonces, esta es parte de la gráfica de los datos que nosotros obtuvimos mediante, bueno, la implementación ya física del circuito. Con estos datos de muestreo comenzamos el análisis en MATLAB. Obtuvimos la función de transferencia, que es esta que tenemos aquí, la función de transferencia, y esta es la transformada Z del sistema que nosotros estamos implementando. Después hicimos el diagrama de bloques, en donde tenemos la parte, digamos en esta parte de arriba lo que sería el sistema sin el controlador PID, y en esta parte de abajo el sistema con el controlador PID. Entonces aquí con este graficador vamos a ver comparados las dos señales y cuál es la diferencia entre este sistema, cómo se comporta sin el controlador, y que este sistema cómo se comporta con el controlador. Entonces, esta es la captura de lo que nosotros sintonizamos las constantes para el controlador PID. Nosotros aquí fuimos ajustando el tiempo de reacción del sistema, así como también como el comportamiento que este tenía. Entonces llegamos a esta gráfica que tenemos aquí, y de este lado están las constantes que nosotros implementamos después de nuestro PID de manera digital. Entonces aquí se puede ver la diferencia entre el comportamiento del sistema. Esta línea azul que tenemos aquí básicamente es la entrada de escalón al sistema o el set point que nosotros tenemos seteados. Esta gráfica que tenemos aquí, que vemos de que comienza a subir sin control,
es el comportamiento del sistema sin el controlador PID. Entonces, en este caso, digamos de que la unidad de corrección está activa, pero o sea, sigue de largo. No hay manera de que no hay ningún control, vaya, en este sentido. Por otra parte, esta otra gráfica que nosotros vemos aquí es el comportamiento del sistema ya con el controlador PID. Entonces estamos viendo de que aquí sube de esta manera, aquí o sea, se sobrepasa un poco, pero al cabo de un tiempo se estabiliza y tenemos un sistema mejor controlado que si, obviamente si no tenemos implementado en un sistema PID. Muy bien, continuando con la explicación de nuestro proyecto, voy a comenzar a hablarles sobre cómo fuimos desarrollando nuestro circuito y cuáles las dificultades que fuimos teniendo y cómo es que nosotros fuimos avanzando hasta llegar a nuestro control PID finalmente. Entonces, mencionar simplemente que nosotros comenzamos desde lo más sencillo, tomando la salida PWM de nuestro Arduino y comenzando a hacer las variaciones que nosotros teníamos con ella. Entonces, lo que hicimos fue implementar el circuito de que mediante una entrada analógica de un potenciómetro nosotros variábamos la intensidad de la salida PWM. Entonces, para nosotros medir también un poco cómo esa variación se iba dando, teníamos conectado un LED a la salida. Entonces, cada vez que variamos el potenciómetro, teníamos un rango mínimo y luego un rango máximo. Era que nosotros teníamos ese porcentaje sobre el cual nos estábamos manejando. Entonces, esa fue la primera parte, el hecho de implementar el control de una de las salidas digitales del Arduino. Lo siguiente, ya para poder implementar el circuito de potencia. El circuito de potencia que bueno, anteriormente ya había explicado. Entonces, lo que hicimos fue tomar esa salida PWM que nosotros habíamos controlado con un LED y conectarla con la siguiente parte, que era el circuito de potencia que nosotros teníamos aislado con el optocoplador y con el transistor, el TIP 122, para ver en realidad si nosotros estamos teniendo un verdadero control de la salida del circuito. En ese caso, no utilizamos el setup Peltier porque, bueno, nos iba a ser como que complicado medir, de qué tanto estaba variando. Entonces fue que nosotros durante todo este proceso, para las mediciones y para algunas pruebas, estábamos utilizando un simple ventilador de 12 voltios, que de igual forma nosotros estábamos controlando mediante la salida PWM. ¿Por qué? Porque este ventilador no podía ser alimentado directamente por el Arduino. Entonces la siguiente parte fue mezclar esa parte que ya teníamos de la variación de PWM con la parte del circuito de potencia. Conectamos el ventilador y entonces nosotros variábamos el potenciómetro y de cierta manera variábamos las revoluciones que tenía el ventilador, porque variábamos también el voltaje que nosotros le estábamos entregando. Ya teniendo esas dos partes por separado, entonces ahora sí lo que nosotros quisimos implementar fue el sistema de control sencillo, un sistema de control que simplemente era un encendido o un apagado. Con estas partes ya teníamos la variación del sistema del PWM mediante una entrada analógica. Entonces ahora lo siguiente obviamente era implementar nuestro sensor. Habíamos hecho unas pruebas con un sensor que es el M35, un sensor de temperaturas analógico como tal, pero luego ya implementamos directamente nuestro sensor que, nosotros teníamos pensado utilizar el DS18B, que es el sensor de temperatura digital, que es de sonda sumergible. Entonces implementamos la medición de la temperatura con el sensor, variamos también nuestro rango de temperaturas que nosotros estábamos trabajando. Entonces ya teníamos la variación de un porcentaje de 0 a 100% con nuestro sensor de temperaturas y la salida del PWM de nuestro Arduino. Entonces también implementamos el set point mediante el potenciómetro y teníamos esas ambas mediciones, la medición del porcentaje del sensor y la medición del porcentaje del potenciómetro. Hacíamos una simple comparación lógica. Si nosotros teníamos una temperatura, un porcentaje de temperatura menor al porcentaje del set point, significaba de que, bueno, nuestra temperatura es menos de la temperatura que queremos controlar, entonces se activaba la salida. Es simplemente una salida en alto y nosotros seguíamos probando con el ventilador. Pero de esa forma implementamos un sistema de control sencillo, un encendido o un apagado. Bueno, una vez ya teníamos implementado un sistema de control sencillo en el cual simplemente con la comparación del porcentaje del sensor con el porcentaje del set point, nosotros lo siguiente que nosotros hicimos
fue ya comenzar a implementar el circuito de menor manera. Hicimos las pruebas con el sistema de control sencillo, con el ventilador, para ver en qué momento se encendía o se apagaba, y luego también comenzamos a ver con la celda Peltier. Simplemente de que ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta de que el transistor, cuando estaba operando con la celda Peltier al 100% de su capacidad, el transistor se calentaba mucho porque la Peltier demanda mucha corriente. En ese caso, nosotros al estar operando el circuito a su máxima potencia como por unos 5 minutos, tuvimos como que algunos problemas con la proto, nos quemó algunos pines, entonces fue como nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que también como que o aislar ese elemento o buscar alguna manera de refrigerarlo. Entonces lo siguiente que nosotros hicimos fue ahora ya buscar la implementación del circuito del control digital del PID. Usando parte de la programación que nosotros vimos en las prácticas del PID digital, lo siguiente que nosotros hicimos, antes que nada, fue de obtener unos datos de muestreo, obtener unas gráficas, ver de qué manera se comportaba el sistema, y entonces ya con ese muestreo de datos nosotros obtuvimos una gráfica del sistema. Esos datos los procesamos con MATLAB, como fuimos viendo mediante también las sesiones de clase. Obtuvimos la función de transferencia del sistema, la transformada Z del sistema, también el modelo matemático, que nosotros estamos analizando, y hicimos el diagrama de bloques en Simulink para nosotros poder sintetizar el controlador PID, el hecho de calcular las constantes proporcional, integral y derivativa que nosotros debemos utilizar en nuestro sistema de control. En esta parte nosotros estuvimos haciendo algunos ajustes y viendo de qué forma nosotros nos convenía el utilizar las constantes PID. Porque nosotros podíamos, por una parte, tener un sistema que se controlara de una manera un poquito más estable, pero que iba a tardar mucho tiempo en estabilizarse, o un sistema de que tuviese una reacción un poquito más rápida, a pesar de que tuviera algunas variaciones y algunos brincos en ese sentido. Entonces, si nosotros nos inclinamos por una señal que fuese más, que tardara más en estabilizarse, nos daba un tiempo de estabilización de casi unos 2000 o 3000 segundos. Entonces el hecho de estar operando tanto tiempo nuestro circuito podía hacer que tuviéramos esos problemas de que el transistor se pudiera dañar o algún otro elemento se dañara. Entonces las constantes que nosotros encontramos nos daban una respuesta del sistema un poquito más rápida, más pronta, y terminábamos teniendo algunas variaciones en ese sentido, pero el sistema se comporta de manera rápida. Podemos tener un aumento de un par de grados de temperatura al cabo de unos minutos. Entonces, con las pruebas que nosotros estuvimos haciendo y con el análisis también, la simulación del circuito, nosotros nos dimos cuenta de que esas constantes fueron las que nos dieron mejores resultados, en resumen. Es que lo último que nosotros implementamos fue ya unir la parte del control PID digital, que ya lo teníamos de las prácticas que hicimos en clase, tomar nuestras constantes, nuestra sintonización, implementarlo en nuestro código y construir nuestro circuito. Entonces, por esta parte, nosotros tomamos dos circuitos de potencia separados, por decirlo, un circuito para controlar el ventilador y un circuito para controlar la celda Peltier. El ventilador, lo sigo recalcando, era para enfriar el transistor, el TIP. Lo teníamos también en una caja de metal atornillado, separado de la protoboard, también para evitar problemas como de que se nos derritieran los pines. Entonces, cuando el control estaba activo, el ventilador se encendía para enfriar el tip, y la celda Peltier también ya el control variaba la intensidad de energía que llegaba a la Peltier para ir ajustando la temperatura. Pero finalmente ese fue el proceso que nosotros seguimos para el funcionamiento de nuestro sistema. ¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, nosotros logramos obtener una variación de grados. Podemos variar unos 2 grados aproximadamente cada minuto, cada 2 minutos. Entonces nosotros consideramos de que el sistema funciona bien,
lo estuvimos también como que perturbando, metiendo agua un poquito más fría, un poquito más templada, para ir viendo cómo la temperatura y se iba modificando, de qué manera el control se iba adaptando, pero nosotros también teníamos de que tomamos las constantes para que reaccionara de la manera más rápida posible. Aunque sí teníamos como que muchas perturbaciones, se puede ver en las gráficas que nos daba el Arduino, nos daba como que muchos picos en grandes. Entonces, bajo la implementación que nosotros tuvimos, bajo las simulaciones, eso fue los resultados que obtuvimos, así diseñamos nuestro sistema. Muy bien, en este momento ya está en funcionamiento el circuito. Esta es un poco la parte de la pantalla que yo estaba grabando. Entonces estoy aquí grabando el funcionamiento del circuito. Vemos que aquí el ventilador está funcionando para enfriar el transistor que, bueno, en este momento, como el set point, bueno, el control está en su máximo poder, se está calentando, o sea, en gran medida. Aquí podemos ver la pantalla LCD. Comenzamos en 25 grados. Entonces el set point ahí está situado, bueno, 71%. Vemos que o sea, este cero a veces pues como que no se borra. Bueno, no, porque no tiene la instrucción de borrar la pantalla. Y el control está situado en el 100%. Entonces aquí la celda Peltier está debajo de la cazuela. Entonces aquí es donde el sensor está viendo la temperatura, ¿no? Entonces vemos que ya va un par de minutos. Entonces ya subimos un par de grados la temperatura. Vamos a ver cómo sigue reaccionando el control ante todo esto. Muy bien, entonces después de estar operando el circuito aproximadamente como unos 5 minutos, ahora ya vamos a ver de qué forma está estabilizado. Ya conseguimos que nuestra temperatura, nuestro máximo, de unos 30 grados centígrados, en este caso, bueno, un poquito más. Entonces vemos de que el control en este caso está apagado, el set point, o sea, podemos variarlo algo, pero aunque lleguemos al 100%, pues bueno, no vamos o sea, no, como estamos por encima de nuestro rango, pues no, o sea, vaya, no, como que no vamos a activar el control, ¿no? Entonces, estamos estabilizados en los 30 grados que nosotros estamos, o sea, que nosotros nos propusimos a llegar. Entonces tenemos el líquido y la celda Peltier por aquí por abajo, de que está manteniendo, que ahorita la temperatura quizás está bajando un poco, pero en el momento en el que baje de los 30 grados, el sistema va a volver a encenderse. Entonces nuestro control aquí va a seguir operando, pero de esta es la forma en la que nuestro control estuvo funcionando. Muy bien, ya he explicado cómo está físicamente construido el circuito y cómo funciona. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la programación y cómo está constituido ese código para la implementación del PID digital. Entonces aquí solamente mencionar de que se incluyen las librerías que estamos utilizando: Liquid Crystal y Dallas Temperature y OneWire. Liquid Crystal para la pantalla LCD y todas las escrituras que vamos a estar tomando, y Dallas Temperature junto con OneWire para el sensor de temperatura, el DS18B20. Aquí establecemos el pin digital 13 como la comunicación entre nuestro sensor y el Arduino, y más abajo aquí estamos declarando algunas variables que más adelante vamos a estar utilizando. La variable para controlar el ventilador, la salida PWM que va a controlar la celda Peltier, las salidas aquí, que estos son también para controlar los estados, el sensor y el valor donde se va a almacenar la temperatura, además de las variables en donde también se utilizan para el PID. Muy bien, entonces bajando un poco, estas dos líneas que tenemos aquí son las que nos dicen, las que nosotros utilizamos para poder almacenar el valor de la temperatura, para decirle al Arduino que lea la temperatura del sensor. Así que simplemente con esta línea ya tenemos almacenado el valor de la temperatura directamente en grados centígrados. Esta es una de las mayores ventajas que nos da trabajar con este sensor, de que nos hace la medición de la temperatura mucho más sencillo. Lo siguiente es mencionar también aquí cómo nosotros estamos estableciendo el rango para esas temperaturas. Vamos a trabajar en un rango de entre 20 y 30 grados centígrados.
donde 20 grados va a ser el 0% y el 30 grados va a ser el 100%. Entonces, para ajustar esta señal de 20 a 30 a un 0 a 100, le restamos 20 para que quedemos de 0 a 10. Para llegar al 100%, multiplicamos aquí por 10 y tenemos esto almacenado en la variable porcentaje del sensor. Esta parte de aquí es la lectura analógica del potenciómetro, donde vamos a estar controlando el set point, que con un voltaje de 0 a 5 volts vamos a estar variando del 0 al 100%. Entonces eso luego almacenamos en la variable porcentaje del set point. Esta parte de aquí es la misma que nosotros teníamos en la práctica de la implementación del PID digital. Por aquí más arriba se me olvidó mencionar de que están las constantes de nuestro controlador PID, los que nosotros calculamos con la simulación mediante el Simulink y MATLAB. Entonces estas fueron las constantes con las que nosotros estuvimos trabajando y haciendo algunas pruebas y las que mejores resultados nos estuvo dando. Muy bien, entonces bajando por esta parte de acá, tenemos aquí un simple control un control sencillo de encendido apagado para el ventilador que mencionaba, que es para cuidar el transistor tip 122. Entonces, mientras el control sea mayor o igual a 0, es decir, que el control esté activo, el ventilador va a estar encendido. Cuando el control sea menor o igual a 0, el ventilador va a estar apagado. Entonces, lo demás es simplemente como mostramos esto en la pantalla LCD y en el monitor serial. Entonces, aquí ya tengo preparado una gráfica de cómo se comportó el sistema con estas constantes PID y con el control en sí. Entonces, aquí nosotros estamos tomando la medición de temperatura, es esta línea que tenemos aquí, esta línea azul. Nosotros teníamos una temperatura aproximadamente como unos 26 grados, entonces tenemos un 26 grados, el set point situado a 75%. 75% es decir que nosotros queremos que la temperatura esté a unos 27 grados y medio más o menos. Entonces es aquí cuando nuestro controlador PID pues nos está dando la señal de control, que es esta señal roja que tenemos aquí, que tiene bastantes variaciones. La verdad es de que durante la sintonización, bueno, nos dimos cuenta de que para tener como que una respuesta un poquito más rápida, también nos daba como que estas grandes variaciones, porque si nosotros tomamos otras constantes que nos iban haciendo como que el control fuera un poquito más suave, nos daba de que para que se estabilizara y comenzáramos a ver un cambio en las temperaturas, tardaba mucho, nos daba alrededor de que se estabilizaba entre los 2000 y 3000 segundos, o sea, hablando de 3000 segundos, estar hablando de más de media hora de estar operando el circuito. Entonces no lo vimos viable por la parte del transistor, de que al estar operando durante tanto periodo prolongado de tiempo se puede dañar. Entonces nosotros buscamos unas constantes que nos dieran una sintonización un poco más rápida. Entonces nosotros nos percatamos de que nos da como que estas variaciones de tensión estaba variando como que en este rango, primero como que muy alto, para hacer de que el control comenzara a hacer el cambio de temperaturas. Entonces, en este punto, como estamos como en 26 grados, al cabo de casi como un minuto, fue que comenzamos a notar de que la temperatura comenzó a subir. Entonces, en este punto, el control como que comenzó a bajar un poco y se estabilizó como que en este rango intermedio. Estamos aquí trabajando como casi en el rango máximo. Entonces, aquí como un rango intermedio. Entonces aquí es donde nosotros vemos como que el salto de temperaturas. Entonces aquí ya pasamos de 26 grados, pasamos a los 27, casi 28 grados que habíamos situado en el set point. Y es en este punto donde el controlador se apaga. Entonces se queda aquí estabilizado durante este punto. Entonces aquí no vimos mucha variación de temperatura. Entonces nosotros consideramos de que la implementación del PID en este caso fue la más adecuada dado a las limitaciones que estos dispositivos tenemos, sobre todo el transistor de potencia, ya de que como estamos utilizando la celda que está consumiendo mucha corriente, entonces sí tenemos como que bastante limitante en que no queremos que esté trabajando durante un tiempo muy prolongado. Entonces aquí logramos hacer una variación, subimos la temperatura a unos 2 grados en casi unos 100 segundos, o sea, poco menos de 2 minutos. Entonces nosotros consideramos exitosa esta prueba que tenemos aquí, aparte de que nosotros mantuvimos la temperatura sin que estuviera variando mucho.
Ahora les voy a presentar la representación de nuestro circuito, la simulación mediante la página de Tinkercad. Lo que sucede aquí es que nosotros tenemos recursos, tenemos elementos limitados o dispositivos limitados durante esta plataforma. Entonces, este circuito tiene algunas variaciones con el que implementamos físicamente. La principal es de que el sensor que estamos utilizando para medir la temperatura, en este caso solamente está el TMP36, no está el DS18 que nosotros utilizamos, pero pues previamente nosotros queremos como para tener una idea de cómo iba a funcionar el circuito antes de aplicarlo en la vida real. Entonces aquí implementando este sensor de temperaturas que es analógico, se conecta por la entrada analógica, buscando la manera en que lee la temperatura, que es en esta parte de aquí. Con esta función leemos la temperatura de este sensor. En cuanto al código, esta es como que la única variación que tiene, el hecho de cómo lee la temperatura, pero no hay gran problema por eso. Por otra parte, las conexiones de la pantalla LCD es la misma, también de la salida PWM, que en este caso aquí está el LED, el optoacoplador, el tip, el diodo, la alimentación externa de los 9 con una batería de 9 voltios, y aquí esta bombilla, este foco nos representa lo que sería nuestra celda Peltier. Entonces este es el modelo de control simple, cual establecíamos como encendido o apagado. Voy a comenzar la simulación. Entonces aquí nos está apareciendo en la pantalla la temperatura a la cual está situado el sensor de temperaturas. El set point se controla mediante este potenciómetro. Lo puedo bajar a 0%, puedo ir subiendo hasta llegar al 100%. Me voy a situar más o menos aquí en 50% y el valor del sensor. Entonces ahora si nosotros estamos viendo este sistema de control sencillo, si el set point es mayor que el sensor, que el porcentaje del sensor, entonces va a enviar la señal alta, y aquí se puede ver como tanto este pequeño LED como esta bombilla de acá están encendidos. Entonces de repente pues vamos a ver un poco la temperatura, vamos a subir la temperatura del sensor. Entonces bueno, aquí ya superamos la barrera de los 30 grados. Entonces nuestro valor en el sensor es mayor al valor en el set point, entonces el sistema se apaga. Entonces así es como funciona este sistema de control sencillo. Simplemente hace como la comparación que tenemos aquí. Si el porcentaje del sensor es menor que el porcentaje del set point, la salida es alta. Si el porcentaje del sensor es mayor o igual al porcentaje del set point, la salida es baja, ¿no? Entonces, con esto es como que lo que nosotros comenzamos a analizar antes de aplicarlo en el circuito físico. Pero pues es como que esa fue la simulación que nosotros implementamos. De esta manera nosotros concluimos con el análisis de nuestro sistema de control de temperaturas. Explicamos desde el análisis teórico y cómo comenzamos a plantearnos la manera en que debemos controlar la temperatura del líquido. Ese análisis teórico hasta el análisis mediante el software de MATLAB, de Simulink, para encontrar las funciones de transferencia de la transformada Z, como que hacer ese análisis un poquito más matemático, más metódico, y también todos los avances y cómo progresivamente fuimos añadiendo elementos a nuestro circuito físico, la implementación de todos estos elementos, el uso del sensor digital, la programación en Arduino y todo eso nos hace darnos cuenta de
del verdadero proceso que es el establecer un sistema de control, ya sea desde un sistema de control sencillo que sea un encendido o un apagado, o un sistema de control más sofisticado como es el control PID. Pero de esta forma nosotros concluimos con nuestro análisis y nos damos cuenta también de lo importante que termina siendo el análisis de toda la teoría que hay detrás para implementar un buen sistema de control que tenga el tiempo de respuesta adecuado y que sobre todo sea viable llevar a la práctica. Pero con todo esto ya documentamos nuestro trabajo y la manera en que nosotros hicimos este sistema de control para la temperatura del líquido.